Las brujas son posiblemente de los seres más multifacéticos de la mitología, contando con diferentes formas, tamaños e interpretaciones alrededor del mundo. Tenemos desde la bruja arquetípica a cosas un poquito más extrañas o más extravagantes, en fin, que son entidades que son muy variadas. Y es por eso que el día de hoy intentaremos desentrañar su parte más arcana, más mitológica, relacionada con la oscuridad, porque veremos 7 casos de especies diferentes de brujas, correspondientes a diferentes partes del mundo, o sea, de diferentes mitologías, de diferentes cosmovisiones, y también para celebrar que estamos en Halloween, en Noche de Brujas, que estamos en estas temporadas spooky, ¿no? Y pues claro, las brujas son de las entidades más icónicas de esta festividad, y más icónicas en general, o sea, creo que el símbolo, la simbología de la bruja es algo que se ha globalizado mucho. Los sombreros puntiagudos, las escobas, las narices retorcidas y largas, en fin, que son seres que junto con los vampiros y los hombres lobo se han formado su propia identidad. Así que si te gustan estos temas relacionados con fantasía, mitología, magia y demás, pues quédate porque esto va a estar muy bueno. Y también espeluznante, hoy les traigo criaturas muy espeluznantes. Comenzamos. Vamos a comenzar con una de mis favoritas porque creo que engloba muy bien a lo que representa la bruja antigua, la bruja más relacionada con la maldad y con algo que se aleja mucho más de la humanidad, que si bien puede parecer un ser humano, las intenciones que se esconden detrás de esta distan mucho de tener humanidad, asemejándose más a un demonio. Hablamos de la Baba Yaga, que si le suena el nombre es porque sí, John Wick lo toma como una especie de mote o de apodo. La verdad no sé por qué, porque no tiene mucho que ver, yo no encuentro ninguna relación entre John Wick y la Baba Yaga, pero pues vamos a ver. La Baba Yaga pertenece a la mitología eslava. Podemos hallarla en países como Rusia, Polonia o Ucrania, siendo característica de los relatos de estos lugares, y se muestra como una mujer retorcida, por lo general una anciana, que suele habitar en lugares pantanosos o ciénagas, moviéndose dentro de un caldero junto con una pala o una escoba que usaría como para moverse, ¿no? Con esta se impulsaría, algo así como Happy Wheels. Se piensa que además de esta peculiar forma de transporte, también contaría con una casa, pero no cualquier casa de pantano común, sino una casa con patas de gallina, algo bastante extraño. No sé de dónde salió esta idea, creo que fue alguna especie de mal viaje, porque a mí jamás se me habría ocurrido, o quizá tal vez alguien la vio, alguien vio una casa con patas de gallina, la verdad es que no lo sé, pero sí está bastante peculiar. Se cuenta que habitaría en estos lugares apartados de las comunidades y los pueblos, pero que saldría durante las noches para cazar a sus víctimas, que serían por lo general niños. Esto es algo que veremos repetido en otros puestos, como las brujas se aprovechan de los grupos más vulnerables, en especial niños, para comérselos. La Baba Yaga los invitaría a pasar a sus casas para ofrecerles alimento y refugio, y después procedería a acabar con sus vidas para llevárselos a la boca, en un ritual caníbal y sanguinario. La figura de la Baba Yaga ha inspirado a otras historias, como seguramente ya les sonó el relato de Hansel y Gretel, donde un par de muchachos se encuentran con una casa, no con patas de gallina afortunadamente, sino hecha de dulces, algo bastante más bonito, pero que termina siendo una historia de pesadilla cuando se dan cuenta que la bruja también se los quiere comer. Creo que la forma de la Baba Yaga ha inspirado muchísimo a la bruja contemporánea, a la bruja como niños, con el caldero, con la forma de una anciana. Es una bruja muy importante, porque nos ayuda a entender cómo es la bruja actual, cómo es la bruja como la vemos hoy en día, cuando pensamos en el concepto de estas mujeres malvadas con capacidades de invocar demonios o implementar la magia. Sin darnos cuenta se nos viene a la mente la forma de una Baba Yaga. Estas son unas de las que ya me habían pedido que hablara, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo, entonces pues ya era hora de aprovechar el momento, ¿no? Aprovechando de que estamos hablando de brujas, que serían las Aychipopos, o esferas de fuego, pertenecientes a la mitología de México. De estas podemos hallar relatos en diferentes partes de este país, o sea, de mi país, que yo soy de México, por eso digo de este país, ¿no? Desde Puebla, Jalisco, Nuevo León, hasta la propia Ciudad de México. Y se trata de brujas con la capacidad de transformarse en bolas de fuego, que volarían de un lado a otro sembrando el caos, moviéndose sobre los tejados de las casas y entre los edificios, así como si fueran estrellas fugaces o bólidos. En náhuatl, Aychipopo significa doncellas, lo que da a entender que son mujeres con magia, o sea brujas, al referirse a ellas como doncellas. Y se cree que no solo tienen la capacidad de convertirse en bolas de fuego, sino también mutar en pájaros humanizados, y hay que muchas personas también las llaman mujeres guajolote. Y se piensa que son descendientes de la maga azteca Ometzcopinqui y del mago Tlacatecolotl, además de ser protegidas del dios de Tezcatlipoca. Poseen la misión de secuestrar almas para usarlas en maleficios, seduciendo y engañando a los hombres. Para esto se aparecerían delante de ellos adoptando la forma de mujeres bellas, y bajo esta fachada los convertirían en sacrificios. De acuerdo a ciertas creencias, el remedio para alejarlas es colocar crucifijos, espejos y objetos al revés, esto como una manera de despistarlas, o también atacarlas directamente mientras están transformadas en bolas de fuego, donde se cree que serían más vulnerables. Son seres fantásticos, tal cual. Me gusta mucho cómo en este mito está implementada la parte de la magia, que aprovecharían estas brujas mexicanas totalmente para convertirse en otros elementos, o incluso en animales. Y esta forma de bola de fuego fugaz me parece impresionante, utilizando el fuego como un medio de transporte, algo que no es tan común con otras brujas de otras partes del mundo, aunque hay que cuidarse de ellas porque pueden llegar a ser peligrosas.
La Striga es una criatura sobrenatural perteneciente al folclore de Albania, del que creo que no había hablado por lo menos en esta parte, en este apartado de videos largos, porque de la Striga sí he hablado y me gusta mucho, pero creo que jamás la había puesto en un top. En general, nunca había hablado de mitología de Albania en un top de este estilo, pero ya era momento de hacerlo, porque me parece una criatura fundamental para entender no solo a las brujas, sino una de las criaturas más populares de Harry Potter, que serían los dementores. O sea, los dementores son el ejemplo, ¿no? Porque estos se inspiran directamente de la Striga. Se trata de una bruja esquelética, envuelta en túnicas oscuras, que se aparece en las noches en pueblos, atacando a personas vulnerables, que ya vimos que es un patrón que se repite bastante. Pero a diferencia de la Baba Yaga, que se alimenta directamente de la carne de sus víctimas, la Striga optaría por consumir las almas o el ánima. Es por esto que creo que los dementores están inspirados en esto. Se alimentan del estado de ánimo, de la felicidad, en especial de los más pequeños, consumiendo esta energía directamente de sus bocas. Se cree que al terminar de alimentarse se transformarían en algún insecto pequeño, como una abeja o una polilla, para así pasar desapercibidas y huir lo más rápido posible, para así buscar a su siguiente víctima. Se tiene la creencia de que son muy difíciles de vencer, siendo casi invulnerables. Tan solo algunas armas de hierro o amuletos podrían hacerles daño, por lo demás son muy difíciles de hacerles frente. Pero si piensas que hay una Striga acechando tu comunidad, puede ser que la encuentres dentro de algún lugar abandonado o parcialmente solitario, ya que estos suelen ser sus escondites favoritos. De hecho, todo esto a mí me recuerda bastante a la película Weapons, que yo tengo la teoría de que la bruja que aparece aquí está fuertemente inspirada en una Striga, por todo su comportamiento con los niños y en el lugar en el que vive, también porque acecha directamente a una comunidad, que es algo muy propio de las Strigas. Implantarse en una sociedad pequeña como si fuera una especie de parásito. Brujas espeluznantes con las que hay que tener cuidado. Las volvas de la mitología nórdica, volvas no con U, no vulvas, eso no, han tenido un impacto muy fuerte acerca de la conexión de las predicciones con la hechicería de las brujas, porque se destacan por ser videntes bastante poderosas, pertenecen a la cultura vikinga y son conocidas por su conexión con el mundo espiritual, como les digo, por su capacidad de predecir el futuro, y jugaban un papel social clave, según estas creencias, ofreciendo sus servicios para guiar a los líderes en decisiones claves y sanar tanto heridas físicas y mentales. Y también de aquí proviene toda esta parte de los bastones mágicos que podemos ver no solo en las brujas, sino también en los magos arquetípicos, que sería un ritual conocido como Seidir, que tal cual se trata del uso de un bastón llamado Borl, que se usa para canalizar la energía y el contacto con los espíritus, y mediante cánticos, emplear esta fuerza para producir magia. Y a diferencia de las brujas anteriores, que creo que son más oscuras, estas volvas eran bastante respetadas, esto debido al poder que poseían de predicciones, que las convertían en entidades bastante dignas de respetarse, ya que se cree que estas predicciones podían cambiar por completo el destino de una comunidad vikinga. En la saga de Eric el Rojo, también llamada saga de Thorfinn, que seguramente a muchos fans del anime les suene porque de aquí se inspira Vinland Saga, nada más que aquí está escrito a manera de prosa, o sea, son las aventuras de un grupo de vikingos que forman la comunidad de Vinlandia, o sea, tal cual es la obra en la que se inspira Vinland Saga. El caso es que en esta obra tenemos a Thorbjörg, una volva de origen islandés en la comunidad de Groenlandia, que ayuda a sus prójimos al advertirles de una posible hambruna, valiéndose de estos cantos espirituales para conocer sus predicciones. Brujas nórdicas, un tema bastante cool en mi opinión, aunque creo que es de las más bondadosas que encontraremos en esta lista, al menos por el momento. ¿Por qué no? En este otro puesto voy a consentir un poquito más a los fans del anime, en especial si te gusta Dan Da Dan, que a mí también me gusta, no vayan a pensar que no, pero me gusta más Vinland Saga, la verdad. Bueno, la cosa es que seguramente vieron a la Turboabuela o la Turborruca. Si bien esta podría entrar dentro de una categoría de bruja, tiene un origen dentro de la mitología que se podría relacionar con otro tipo de bruja, la Llama Uva. La Llama Uva es un tipo de bruja yokai que habita en los profundos bosques de Japón, y parecido al caso de la Baba Yaga, vive en una choza y posee tendencias caníbales, buscando viajeros que se pierden en sus bosques. Posee un gran conocimiento acerca de venenos y pociones, algo que recuerda bastante a la bruja de Minecraft. No sé, o sea, yo me imagino a una bruja que vive en una choza con pociones y venenos, pues la bruja de Minecraft me viene a la mente. Pero bueno, el punto es que sus orígenes podrían remontarse a ciertas épocas de hambrunas, donde se abandonaban a las personas mayores en los bosques, esto debido a la falta de alimento, una práctica conocida como ubasute. Es posible que la llama uva se haya convertido en una de estas, o que sea una amenaza constante para los ancianos que sean abandonados a su suerte en estos bosques. Pero el caso es que también la turbabuela o la turborruca poseen parte este mismo origen del ubasute, siendo una anciana que fue abandonada en las carreteras o en los bosques debido a que su familia sufría hambruna y que decidió perseguirlos hasta dar con ellos, de ahí que sea tan veloz, convirtiéndose en el proceso en un yokai. Aunque hay una interpretación más moderna de esta entidad, sí que podría tener esta otra conexión con una bruja más ancestral, o sea la llama uva. La llama uva también tiene la capacidad de cambiar de aspecto, a veces apareciéndose como una mujer hermosa para engañar a los viajeros
viajeros masculinos, pero también tiene cierto lado benévolo, pues fue una llama uva la que cuidó a Kintaro, un héroe de la mitología japonesa, que se convertiría en el guerrero Sakata no Kintoki. Este personaje se hace amigo de los animales de la montaña y se piensa que fue criado por esta bruja en los montes Ashigara, convirtiéndose después en el discípulo de un poderoso samurái, aprendiendo artes marciales y ganando fama por su fuerza y conocimiento. Algo bastante extraño, diría yo, como un ser envuelto en oscuridad y abandono puede encariñarse de un niño pequeño, cuando por lo general se los come. Nos remontamos a la mitología india para hablar acerca de la Kedipe. La Kedipe es muy parecida en ciertos aspectos a la Shtriga, de la mitología eslava, de la que ya hablamos hace poquito, pues se trata de una bruja que acecharía a las personas durante las noches, dedicándose a atormentarlas en sus propias casas, tal cual como si fuera una Shtriga se implantaría en una vivienda, como si fuera una especie de parásito, pero con algunas diferencias sutiles, como por ejemplo lo primero que haría sería dormirlos, o sea los mantendría en una especie de sueño donde no podrían despertar, y así poder alimentarse de esta familia que habitaría en una casa, principalmente de sangre, o sea, sería una criatura hematófaga, muy parecido a una vampira, como si fuera una especie de bruja vampira, aunque también se puede ver que se alimenta directamente del alma de las personas, de nuevo muy parecido a lo que hace la Striga, o también de los propios sueños, como si se alimentara de esta energía vital que solo habita en estos paisajes oníricos. Se piensa que esta criatura mitad bruja, mitad vampiro, surge a partir del alma de una mujer que falleció de forma prematura y de manera violenta, teniendo una especie de obsesión desenfrenada en lastimar a otros que lo llevaría a cometer estos actos, valiéndose en ciertas ocasiones de su propia sensualidad, o sea, se aparecería como una mujer hermosa para llegar con mayor facilidad a las casas de las personas, en especial cuando hay un hombre mayor dentro, o sea, una persona adulta, que se puede sentir atraída hacia esta bruja, al menos desde esta fachada de mujer hermosa, ¿no? De cierta manera se usa esto para explicar conflictos domésticos, como peleas, problemas económicos y dificultades entre las relaciones de los integrantes. Una entidad bastante interesante que mezcla tanto el concepto de bruja como el del vampiro y hasta yo diría también el de fantasma, porque recordemos que es una entidad que proviene de la muerte, que proviene de una persona fallecida y que no necesariamente tiene que ser totalmente física, o sea, llegaría a no tener un cuerpo físico como tal, ya que esto le permitiría habitar con mayor facilidad dentro de una vivienda o de un hogar, haciendo que sea más difícil dar con ella. En el número 7 tenemos a lo que yo considero que sería la entidad fundamental para conocer a las brujas como son hoy en día, porque no puedo creer que entre tantas cosas que hemos hablado de brujas en general, o sea, no solo yo, en general, en toda la historia contemporánea, de cómo vemos a las brujas, cómo las percibimos o sus diferentes tipos, no se haga más hincapié en este tipo de brujas, porque son tal cual como las conocemos hoy en día, son una base fundamental en esto, están totalmente inspiradas en ellas, que serían las Vidma, de la mitología ucraniana. Yo diría que las Vidma son lo más cercano que tenemos a las brujas tradicionales, esas que pueden adquirir la magia mediante estudios o compactos con el diablo, u obtenerla de nacimiento. Existen las Vidma innatas y las Vidma sabias. Las Vidmas innatas son las que nacen directamente de una familia, aparecen donde han nacido 7 mujeres seguidas, sin ningún hombre entre ellas, y esto es algo que podemos ver en representaciones de brujas actuales, como nacen a partir de cierto número o a partir de ciertas cualidades o ciertos hechos random o ciertas coincidencias que hacen que surja una bruja de manera natural, entre comillas. Las Vidma sabia, por otro lado, aprenden el poder de la magia al hacer un pacto con un demonio o con el diablo a cambio de su alma, que esto es de nuevo algo que vemos totalmente en representaciones actuales de las brujas, siendo de esta manera más malvada que la Vidma innata. Y también se cree que las Vidmas sabias harían reuniones entre sí, o sea, tal cual como si fuera una aquelarre. Las Vidmas suelen robar leche de las vacas, la lana de las ovejas, transformar a otras personas en animales y también causar epidemias, pestes y enfermedades a otras personas o comunidades, causando una gran devastación de ganado y cultivos entre ellas. Y aquí viene lo interesante, y es que se moverían usando una escoba, tal cual como lo vemos hoy en día. Cuando pensamos en brujas, pensamos en mujeres montadas en escobas. Bueno, de aquí surge, de las Vidma, brujas fundamentales que en apariencia todos conocemos, pero creo que necesitan más reconocimiento por esto, por ser tan icónicas, aunque obviamente hay que cuidarse de ellas, en especial de las Vidma sabias. Esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que les sea de utilidad. Comenten aquí si conocen algún otro tipo de bruja que se me haya pasado o que de plano no la haya mencionado, no sé, ustedes ahí comenten. Les voy a dejar aquí algunos otros videos para que los puedan revisar y nos vemos en la próxima. Adiós.